El Dios cercano. Hace unos días un hermano de la iglesia, donde por la gracia de Dios sirvo al Señor también, me hizo una pregunta y me dijo: hermano José, ¿alguna vez usted ha ido a ver un partido de béisbol americano? Y yo le respondí: nunca, mi hermano, la verdad nunca he tenido esa experiencia. De hecho, algún día me gustaría tener esa experiencia de ver ese deporte en vivo y en directo. Entonces él me dijo, hace unas semanas atrás, me dijo: yo te llevaré, dijo, quiero invitar, en unos próximos días te voy a llamar y te voy a invitar para que sientas la experiencia de estar en un partido de béisbol americano. Y fue así que cuando entramos al estadio había mucha gente y yo pensé que nos sentaríamos en la planta más alta de ese estadio de aquí de Houston, en las últimas, donde los jugadores se ven como pulgas, donde se ven como hormiguitas. Pero no fue así. El hermano compró boletos de asientos de planta baja VIP, casi en primera fila, donde casi podíamos nosotros tocar a los jugadores y hasta poder obtener una pelota del partido. Y me sentí, la verdad, hermanos, como si yo estuviera ahí adentro del juego. Me sentí tan cerca y sin duda alguna fue una experiencia que pude disfrutar. Y sin duda las cosas se ven mejores cuando uno está cerca. ¿Sabía usted que desde el principio de la creación nuestro Dios ha querido establecer una relación cercana con el hombre? El Señor siempre ha querido habitar cerca de nosotros. Y es interesante entonces cómo en el Éxodo nos dice o nos muestra que no fue solo una época donde Dios liberó a los israelitas de su esclavitud de Egipto, sino que fue una época en la que Dios quiso demostrarle a su pueblo de que Él no era una deidad lejana, que Él no era un Dios distante como los otros dioses egipcios. Él quiso mostrarse a su pueblo como el Dios que iría con ellos en medio del desierto, un Dios cercano a ellos, que les proveería todo lo necesario para que ellos llegaran a la tierra prometida. Cuando caminaban en el día por el desierto, usted lo sabe muy bien, en el inclemente sol del día, Dios estaría cerca de su pueblo en forma de columna de nube para protegerlos de que ellos no murieran por el calor. Cuando era la noche, Dios estaría cerca de ellos en forma de columna de fuego para darles calefacción en medio de las bajas temperaturas de la noche en el desierto. Y fue tanto el deseo de Dios de estar cerca de su pueblo y de cuidarlos, que decidió establecer una tienda en medio del desierto, una casa donde habitaría el Dios que hizo los cielos y la tierra. Alabado el nombre del Señor. Dios no tenía la necesidad de hacer esto, iglesia. Él es Dios sobre todas las cosas. Él es el Dios que habita en las alturas. El cielo es su trono y que la tierra es el estrado de sus pies. ¿Dónde pues está la casa que podáis edificarme?, dice el Señor. ¿Dónde está el lugar de mi reposo?, dice el Señor. El que tiene ejércitos de ángeles alrededor de él allá en la eternidad, que le alaban por toda la eternidad y le dicen: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que habita en la luz inaccesible, el que midió las aguas en el hueco de su mano y con su palmo tomó la medida de los cielos, con un tercio calculó el polvo de la tierra, pesó los montes con una báscula y las colinas con la balanza. Él no tenía, iglesia, necesidad de establecerse o de habitar, hacer una morada entre los mortales pecadores. Y aun cuando el pueblo de Israel pecaba y se iban en idolatría en pos de otros dioses, no valorando el Dios cercano que estaba en medio de ellos, Dios, pudiendo exterminar a este pueblo de dura cerviz y abandonarlos y tomar para sí otro pueblo, este Dios no hacía esto. Este Dios se iba de la tienda que estaba en el desierto, pero se escondía en los montes cerca de su pueblo, para que desde allá esperar que alguien tal vez preguntara por él, que alguien se acordara de visitar a su Dios. Por eso Moisés tuvo que exclamarle en el monte al Dios de su vida y decirle: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí, Señor, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como tú lo estás, Jehová nuestro Dios. Aún David, el salmista, cuando iba a ser coronado como rey de Israel, paró todo, hermanos, y dijo: ¿dónde está el arca del pacto? ¿Dónde está mi Dios? Yo no quiero reinar con un Dios distante.
Yo necesito a Dios cerca de mí. Yo necesito establecer en Jerusalén, aquí en la capital de Israel, la presencia de Dios. Yo no quiero ser un rey que no se preocupa porque tenga a su Dios cerca de él. Y mandó a traer entonces el arca que estaba en la casa de Abinadab. El arca que estaba ahí, no porque alguien había ido a rescatar el arca que estaba secuestrada por los filisteos. No, el arca estaba ahí porque Dios mismo envió plagas y derribó a los dioses paganos de sus templos, y fueron los mismos filisteos, escuche esto, que lo devolvieron el arca del pacto. El rey Saúl durante su reinado nunca se preocupó por tener a Dios cerca, por tener el arca cerca. Fue hasta que David, un hombre conforme al corazón de Dios, mandó a traer la presencia de Dios a Jerusalén. Por eso David tiene que escribir en los salmos: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. El Señor está cerca de quienes lo invocan, de de verdad. Pasan muchos años, entonces se escucha una profecía por los labios del profeta Isaías, diciendo en Isaías 7:14: el Señor mismo dará una señal, una joven dará a luz un niño y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa que Dios con nosotros. Hermanos, Dios siempre ha querido estar con nosotros. Por eso estoy seguro y plenamente convencido que Dios está en este culto, en esta tarde. Porque si Dios está aquí, hermano, tenemos la riqueza más grande en el culto. Puede faltar el pianista, puede faltar incluso el pastor, pero si tenemos a Dios cerca, si tenemos a Dios en medio del culto, si su espíritu se mueve, alguien aquí tiene que aplaudir, alguien aquí tiene que alabar, alguien aquí tiene que darle valor a la presencia de Dios. Dios visitó la tierra y tomó forma humana y caminó entre los hombres y comenzó a predicar, escuche, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un Dios cercano. Hermanos, es que lo más grande que ha pasado en la historia de esta humanidad no fue que el hombre fuera al espacio y pisara la luna, no. Lo más grande que ha sucedido en la historia es que este Dios se hizo carne y pisó la tierra y murió por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados. Esto es grande. Dios es un Dios cercano. Por eso el libro de Hebreos, el capítulo 10, 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, escuche, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de la mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Oh, hermanos, por eso cuando usted siente la presencia de Dios, no es otra cosa que Dios cerca de usted. Es más, Dios se metió adentro de usted por medio de su Espíritu Santo. Preocuparnos, hermanos, si estamos en un culto con un Dios lejos, eso sería gravísimo. Preocuparnos si estamos en un culto y no sentir la presencia de Dios. Hermano, les estoy predicando de un Dios que habita en medio de su pueblo. Aleluya. Pero escúcheme esto: no podemos acercarnos a Dios con pecado oculto, con hipocresía, con religiosidad. No. Isaías 29:13 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Santiago tiene que decir: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Hay gente esperando que Dios se les acerque y usted no ha movido una pulgada. Usted tiene que moverse para que Dios se mueva. Si usted comienza a caminar hacia Él, Dios comienza a caminar hacia usted.
Oh, el profeta Ezequiel en el capítulo 44:15 dice: mas los descendientes de Sadoc, que permanecieron sirviendo en mi santuario, aun cuando el pueblo de Israel se alejó de mí, ellos se acercarán a mí para servirme, se presentarán ante mí para ofrecer la grosura y la sangre de los sacrificios. Esto es un decreto que ha dicho el Señor. En ese tiempo los sacerdotes se habían vuelto contra Dios, se habían vuelto contra costumbres paganas, pero había un linaje, había una descendencia, los hijos de un sacerdote que tuvo David, llamado Sadoc. Y estos hijos tenían el temor de Dios y sabían que aunque en el día tenían que ministrar todo el día al pueblo, haciendo sacrificios, tomando el becerro, tomando la víctima, degollándolo, era un trabajo de carnicería, se lo montaban en sus hombros y se ensuciaban, sudaban, sus ropas estaban vestidas de sangre de cordero o de animal por los sacrificios que tenían que hacer. Era un servicio al pueblo, era una ministración hacia el pueblo, hacia Dios. Pero cuando terminaba la noche y ya habían terminado, limpiado los utensilios, los cuchillos, todo limpiado, el altar de bronce y todo, los otros sacerdotes decían: pues yo ya cumplí mi horario laboral a Dios, yo ya hice el servicio a la gente, ahora estoy muy cansado y me voy a ir. Pero había un séquito de sacerdotes, los hijos de Sadoc, que aún también cansados, que tal vez dolidos sus huesos y sus cuerpos, tal vez ya estaban cansados y querían irse a sus casas. Ellos dijeron: no nos podemos ir todavía, tenemos que acercarnos ahora a Dios, ahora hay que ministrar a Él. Ya ministramos la gente, ahora tenemos que entrar al lugar santísimo y sentirlo a Él cerca. Muchos vienen a los cultos y no se acercan a Dios. Pero si yo le preguntara en esta noche y pusiera el GPS espiritual en su vida, ¿a cuánta distancia usted está de su Dios? ¿Qué tan cerca está usted de Dios? Hoy muchos cristianos no oran porque creen tener un Dios distante, ven a un Dios tan lejano de ellos que piensan que sus oraciones nunca serán contestadas. Y Dios es un Dios cercano, Dios es un Dios personal. Dios está a tu lado diciéndote: mucho gusto, aquí estoy las 24 horas del día. Cuando tú me invoques de verdad, ahí estoy yo. Hoy muchos vienen a los cultos pero no se acercan a Dios. Están aquí pero al mismo tiempo no están. Están siempre esperando una señal de Dios, a ver si Él se acerca a mí. Pero Dios siempre ha estado ahí hablándote, tocándote, susurrándote al oído, diciéndote: estoy aquí para ti. Y déjame contarte una anécdota en esta noche. Un padre consiguió un trabajo en el aeropuerto de su ciudad y él debía estar siempre en la pista revisando las llantas de los aviones que despegaban y que aterrizaban. Ese era su trabajo. Y un día tuvo un día libre y estaba en un parque tomando un helado con su pequeño hijo de 7 años. Y le dijo en ese momento: hijo, mira al cielo. ¿Ves ese punto negro que está ya moviéndose en el cielo? Le dijo: sí, papá. ¿Qué es eso? Le dijo: eso es un avión. ¿Sabes qué, hijo? Dios es como ese avión. Y el niño se quedó pensando y respondió: es muy pequeño entonces, Dios. Y el padre del niño al otro día lo llevó a su hijo al trabajo para darle una sorpresa. Y le puso audífonos por el ruido de los aviones y le vendó los ojos. El niño no tenía ni idea de que iban a ir a un aeropuerto. Cuando estaba cerca ahí donde estaban los aviones, ahí en la pista, y había uno de los aviones más grandes ahí en el aeropuerto, el padre le quitó la venda y le dijo: mira. Cuando el niño lo vio, hermanos, comenzó a saltar de la alegría y le dijo: papá, es gigante, papá, el avión es gigante. Y el padre del niño le dice: hijo, así es Dios. Si tú estás lejos de Él, lo vas a ver pequeño, pero si tú te acercas a Dios, lo vas a ver gigante. Póngase de pie. Yo sé por el Espíritu de Dios que aquí hay hermanos que están viendo por muchos días a su Dios muy lejos.
lo ven distante, lo ven como un puntico allá en el cielo. Y yo vengo a decirte en esta tarde, en el nombre de Jesús, que si tú te acercas, vas a ver a un Dios más grande que tu problema, un Dios más grande que tu cáncer, un Dios más grande que tu falta de dinero, un Dios más grande que tus documentos. Dios es grande y te tienes que acercar para verlo grande. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay una invitación de Dios en esta noche, y yo no sé espiritualmente a cuántas distancias o millas estás de tu Dios. Y quiero decirte en el nombre de Jesús que Dios está aquí. Dios está aquí. No lo tienes que ver, su espíritu está aquí. Su palabra está aquí. Su presencia está aquí. ¿Dónde estás tú? ¿Sabías que a Jesús lo seguían muchas multitudes? Muchos lo seguían porque iba a repartir panes y peces. Muchos lo seguían para escuchar cuentos bonitos. Muchos lo seguían a la distancia. Pero habían de los 12 que él tenía, de los más cercanos, habían tres que era Pedro, Jacobo y Juan, que eran los que siempre el Señor invitaba a ver milagros grandes. Pedro, Jacobo, Juan, acompáñenme al monte. Y tal vez Bartolomé y los otros le decían: Señor, ¿y nosotros? No, ustedes se quedan aquí haciendo un culto de evangelismo. Yo necesito a estos que suban conmigo. Dios a todos nos ama por igual, seguro que sí, pero no a todos nos va a usar igual. Dios escoge, hermanos. Él su relación, su poder lo revela a aquellos que están cerca de Él. Y sube al monte y comienza a salirle el sol por los poros de Jesús y la gloria de Dios, la gran transfiguración. Y Pedro, Jacobo y Juan comienzan a ver que comenzó a amanecer antes de tiempo. Algo está pasándole al cuerpo de Jesús. El Padre se está revelando en el Hijo. ¿Qué es esto que están viendo nuestros ojos? Y los otros estaban allá abajo. Cantaré al Señor por si. A ver la ofrenda. A ver, cantemos otro coro. Hermanos, tienes que subir al monte. Acércate a Él. Cuando el Señor iba a hacer un milagro de resurrección y entró a la casa donde la niña estaba muerta, sacó a toda esa gente incrédula. Y aún de sus 12 discípulos, otra vez escogió a los 3, Pedro, Jacobo y Juan. Entren conmigo al cuarto. Y entraron. Talita cumi, a ti te digo, levántate, niña. Y ellos 3 ahí en VIP, en primera fila, viendo el poder de Dios. Y yo creo que cuando salieron los otros 9 le preguntaron: ¿qué pasó? ¿Cómo fue que resucitó la niña? Y ellos decían: no, ustedes no se imaginan cómo el poder de Dios se manifiesta. ¿Qué boleto necesito comprar para estar cerca de Jesús? ¿Qué necesito estar para ver milagros? Estar cerca de Jesús todo el tiempo. Cuando estaban en la mesa y el Señor dijo: uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes me va a entregar. Mire la cercanía que tenía. De los 3 había uno que le tenía más confianza a Jesús. Y Pedro le hace señales allá a un jovencito que estaba recostado al pecho de Jesús. Estaba cerca de Jesús. Era nomás levantar la cara y estaba el rostro de su Jesús. Y Pedro le hace señales como: oye, Juan, dile quién es el que lo va a entregar. A Pedro no le dijo, a Jacobo no le dijo. Eso se lo reveló a Juan, que lo tenía ahí en su pecho. ¿Qué tan cerca estamos de Dios? Yo quiero llegar a ese nivel, hermanos, de estar tan cerquita de Dios que le pueda escuchar sus latidos, de quererle pedir algo a Jesús: Señor, ¿quién es? Y Él me diga:
El primero que tome el pan y lo remoje, este es el que me va a entregar. Esa cercanía con su Dios, esa confianza. El salmista Asaf dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero mire lo que dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar tus obras. Yo quiero invitarte en este momento, en esta tarde, a través de este sermón, que comiences a dar pasos espiritualmente hacia tu Dios. Comienza a acercarte. Dile: Señor, ¿dónde estás? No quiero estar lejos de ti. Señor, quiero acercarme a ti en las madrugadas. Quiero buscarte en oración. Quiero acercarme a tu presencia. Quiero descubrir tu corazón, tu voluntad en mi vida. Señor, acércame a ti. No quiero vivir más lejos de tu presencia. Eso es. Acércate a tu Dios. Solo tú sabes a cuántas distancias estoy yo de ti. Solo tú sabes que aunque vengo a los cultos, yo estoy lejos de ti, Señor, tú lo sabes. No he vuelto a hablar contigo. Es más, no te he vuelto a sentir. Me cuesta buscar tu rostro, Señor. He venido religiosamente a los servicios, pero siento que estoy afuera de la puerta del templo. Me siento que estoy afuera y no adentro, Señor. Acércame, permíteme acercarme a ti en esta noche y no alejarme de ti, porque mejor es un día en tus atrios que estar 1000 fuera de ellos. Desearía estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Acércame a ti, acércame a ti.